Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga, que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima e intensa con nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, en esta mañana traemos el tema: el sembrador salió a sembrar. Abramos el libro de Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 9. La palabra dice de esta manera: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amados hermanos, es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes, nuevamente. Vamos a decir en esta mañana, la parábola del sembrador trata de un sembrador que esparce semillas, las cuales caen en 4 tipos diferentes de tierra. La tierra espera junto al camino. Así es, hermanos. La parábola del sembrador trata de un sembrador que esparce semillas, las cuales caen en 4 tipos diferentes de tierra. Podríamos decir esta mañana en la tierra áspera, junto al camino. Impide que la semilla brote por completo, y la semilla se convierte en nada más que alimento para las aves. Cae en el suelo pedregoso, podríamos decir, proporciona suficiente tierra para que las semillas germinen y comiencen a crecer. Pero como no hay profundidad de tierra, las plantas no echan raíces y pronto se marchitan al sol. También existe otra clase de suelo. El suelo espinoso permite que la semilla, podríamos decir esta mañana, el suelo, hablamos del suelo pedregoso, proporciona suficiente tierra para que las semillas germinen y comiencen a crecer. Y como no hay profundidad de tierra, las plantas
no echan raíces y pronto se marchitan al sol. El suelo espinoso permite que la semilla crezca, pero las espinas que lo rodean ahogan la vida de las plantas. Amados hermanos, existe la buena tierra. Recibe, podríamos decir, la buena tierra. Él recibe la semilla y produce mucho fruto. La parábola del sembrador es una de las enseñanzas más profundas y veladoras y reveladoras de nuestro Señor Jesucristo sobre cómo el mensaje de Dios es recibido por distintas personas. En esta parábola Jesús compara el reino de Dios con un sembrador que esparce semillas sobre diferentes tipos de suelo, el camino, el terreno pedregoso, el terreno espinoso y la buena tierra. Cada tipo de suelo representa una actitud diferente ante la palabra de Dios. Desde aquellos que la reciben con entusiasmo, pero sin profundidad, hasta aquellos en quienes dan fruto eterno. Amados hermanos, tú y yo exploraremos esta mañana el significado de cada tipo de suelo y las lecciones espirituales que podríamos recibir en esta mañana. Este mensaje nos prepara y nos enseñará esta parábola sobre cómo preparar nuestro corazón para recibir y cultivar la palabra de Dios. Acompáñame en este viaje a través de las enseñanzas de Jesús para descubrir cómo ser tierra fértil y permitir que su mensaje dé fruto en nuestra vida diaria. Oígame, en Mateo dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mateo 13:3. Se narra y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Me doy a entender, hermanos. La parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas de Jesús y representa una enseñanza fundamental en la vida de cada uno de nosotros sobre cómo las personas responden de manera diferente al mensaje de Dios. En este relato, Jesús compara la proclamación del evangelio con el acto de un sembrador que sale a sembrar semillas en diferentes tipos de tierra. A través de esta imagen sencilla, Jesús nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestro propio corazón y nuestra disposición para recibir y responder a la palabra de Dios. La introducción de la parábola nos presenta al sembrador, una figura que representa a Jesús, a los apóstoles y en general a todos los que comparten la palabra de Dios, así como tú y yo podríamos decir. Amados hermanos, la semilla que se esparce simboliza el mensaje del reino de Dios, que tiene el poder de transformar vidas y producir frutos abundantes en aquellos que lo reciben con un corazón abierto. Sin embargo, la parábola no solo trata sobre el sembrador y la semilla, sino también sobre los diferentes tipos de suelo que simbolizan las distintas actitudes y condiciones del corazón humano. Amados hermanos, es importante entender la razón por la cual Jesús comienza a enseñar en parábolas en este capítulo.
Me doy a entender, hermanos. Dice la Biblia, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Mateo 13:2. Rodeado de una gran multitud, incluyendo a quienes están genuinamente interesados en su mensaje, otros que son simplemente curiosos o críticos, podríamos decir. Jesús en su mensaje utiliza parábolas para hablar de verdades espirituales profundas en un lenguaje que muchos pueden entender, pero que requiere reflexión. Aplicarlo a nuestras vidas diarias. No solo reflexión y disposición para comprender su significado más profundo. Este estilo de enseñanza permite a Jesús revelar los misterios del reino de Dios a quienes buscan con sinceridad. Entonces, mientras aquellos que no están realmente interesados o abiertos espiritualmente no podrán comprender plenamente el mensaje de Dios. También la enseñanza nos hace comprender que no todos responderán de la misma manera. El mensaje de Jesús, algunos recibirán el mensaje y permitirán que transforme sus vidas, mientras que otros lo rechazarán o permitirán que las preocupaciones, las aflicciones de este mundo las ahoguen. Así es, hermanos. Amén. La manera en que cada persona recibe la semilla, esta semilla de la palabra, dependerá de la condición de su corazón y decisión personal. Esta parábola nos llama a examinar esa condición moral y física, espiritual, con sinceridad, aún en nosotros mismos. Dios, a la verdad, promete que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá su propósito. Dice Isaías, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Isaías 55:11. Amados hermanos, Dios como sembrador muestra que la acción de Dios a través de su mensaje es poderoso, amados hermanos. Y tiene un propósito, amados hermanos, de producir fruto en la vida de las personas. Sin embargo, amados hermanos, el resultado depende de la disposición de quienes la escuchan o reciban este mensaje. Me doy a entender, hermanos. La parábola del sembrador entonces se enmarca en una tradición bíblica que enfatiza la importancia de recibir la palabra de Dios con un corazón receptivo y obediente. Me doy a entender, hermanos. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza esta parábola para ilustrar la diversidad de respuestas al Evangelio y la necesidad de una fe arraigada y genuina a lo largo de su ministerio. Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, Jesús encuentra personas que responden a su mensaje de manera muy diferentes. Algunos lo aceptan con entusiasmo, otros lo rechazan y otros lo siguen solo superficialmente. Entonces, amados hermanos, cuando tú y yo salimos a buscar almas para el Señor, tú sabes que van a encontrar personajes que actúan de una manera muy diferente. Algunos te reciben con entusiasmo, otros te rechazan y otros solo te siguen la plática. Me doy a entender, hermanos. Entonces llegamos, hermanos,
a decir que la parábola del sembrador ayuda a los discípulos y a la multitud a entender que la verdadera respuesta a la palabra de Dios es aquella que se compromete y persevera, dando fruto que glorifica a Dios. Así es, hermanos, la introducción de la parábola del sembrador tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria y espiritual. En primer lugar, nos llama a reconocer el valor de la palabra de Dios como semilla que tiene el poder transformador en nuestra vida diaria y mucho más, amados hermanos. Amén. Al igual que el sembrador esparce la semilla, debemos buscar activamente la palabra de Dios, dedicando tiempo, leer, meditar y orar sobre las Escrituras. Me doy a entender, amados hermanos. Amén. Esta actitud, podríamos decir, esta actitud de receptividad es fundamental para que la semilla eche raíces en nuestro corazón. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a examinar nuestro propio corazón y la disposición que tenemos para recibir el mensaje de Dios. Ahora bien, hermanos, la parábola sugiere que no todos los corazones están igualmente preparados para recibir palabra. Podemos reflexionar sobre si nuestro corazón es un terreno fértil, podríamos decir, o si estamos permitiendo que las distracciones de este mundo y el orgullo o la incredulidad bloqueen el crecimiento de nuestra fe cristiana. Me doy a entender, hermano. Ahora bien, óigame bien, la parábola del sembrador también nos invita, óigame, a ser sembradores en la vida de otros, compartiendo la palabra de Dios y confiando en que Él se encargará del crecimiento. Me doy a entender, hermano. Así que, óigame lo que dice la Biblia en 1 Corintios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Es 1 Corintios 3:7. Ahora bien, hermanos, como sembradores nuestra tarea es proclamar el Evangelio con amor y fidelidad, dejando que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada persona. Aunque no tenemos control sobre cómo cada persona responde, podemos orar y pedir que Dios prepare el terreno en sus corazones para que la semilla de la palabra dé fruto. Amén. Así que es la parábola podríamos decir así, es la parábola del crecimiento espiritual nos instruye, amados hermanos. Me doy a entender. Mire lo que dice en Marcos. Decía, además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¡Wow! Amén. Nunca sabremos cómo va a crecer la semilla del Evangelio cuando nosotros salimos a las calles. Jamás vamos a saber cómo esta semilla va a germinar, hermanos. Pero tenemos que poner la fe en Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Porque 1 Corintios 3:7 lo dice. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Ahora bien, hermanos, como sembradores nos llama a perseverar en la fe. Como sembradores nos llama a perseverar en la fe y en la práctica de la palabra de Dios. La introducción de la parábola nos recuerda que la fe no es algo superficial. Óigame bien, hermano, que la fe no es algo superficial o temporal, sino un compromiso continuo con Dios.
para que la semilla dé fruto. Amén, hermanos. Necesitamos ser constantes en nuestro crecimiento espiritual, dedicando tiempo a cultivar nuestra relación con Dios y buscando vivir conforme a sus enseñanzas. Me doy a entender, hermano. Es muy importante que nosotros llevemos una buena vida, un buen testimonio, para que esa semilla que esparcemos en las calles pueda germinar. Dice Mateo 13, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Se narra así, mientras sembraba, la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. En la parábola del sembrador, Jesús describe 4 tipos de suelo que representan las diferentes maneras en que las personas reciben la palabra de Dios. La primera semilla cae junto al camino, un terreno duro y sin preparación, donde las aves rápidamente la devoran antes que pueda echar raíces. Me doy a entender, hermanos. Amén. Jesús explica más adelante que esta representa a aquellos que escuchan la palabra pero no la entienden o no le ponen atención. Entonces el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Me doy a entender, hermano. Es muy esencial la enseñanza en los próximos versos. Dice, parte cayó en pedregales donde no había tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, dice Mateo 13 del 5 al 6. Amén. En este verso se narra que parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó de inmediato. En esta parte de la parábola, Jesús describe la semilla que cae en terreno pedregoso también, donde no hay suficiente tierra para que la raíz crezca en profundidad. Aunque esta semilla brota rápidamente, la falta de raíces profundas hace que se seque tan pronto como el sol la expone al calor. ¿Me doy a entender? Más adelante, amados hermanos, Jesús explica que esta semilla representa a aquellos que escuchan la palabra y la reciben con gozo. Pero cuando enfrentan pruebas, aflicciones, dificultades o persecuciones a causa de su fe, rápidamente abandonan el camino. Es muy triste, amados hermanos. Este tipo de terreno simboliza una fe superficial que de hoy en día en las iglesias lo podemos ver. Este tipo de terreno simboliza una fe superficial que se entusiasma inicialmente la persona, pero que carece de la profundidad y el compromiso necesario para resistir en tiempos de adversidad. Ahora bien, óigame, la semilla en el pedregal también la mencionamos. Es una advertencia sobre los peligros de una fe impulsiva o emocional que no echa raíces en el corazón. Las personas que le reciben la palabra en este tipo de terreno son aquellos que se entusiasman con el mensaje y lo aceptan rápidamente, pero no logran profundizar en su relación con Dios. ¿Me doy a entender? El siguiente verso dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Mateo 13:7. Se narra de esta manera, hermanos. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. En esta
sección de la parábola, Jesús describe la semilla que cae entre espinos, donde empieza a crecer, pero pronto es ahogada por las malas hierbas y no llega a dar fruto. Más adelante, Jesús explica que esta semilla representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero su crecimiento espiritual es sofocado por las preocupaciones de la vida. Amados hermanos, el engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas en este mundo, en este tipo de terreno. La semilla tiene un inicio prometedor, podríamos decir, pero en el entorno no le permite desarrollarse y plenamente debido a las distracciones y ambiciones que desvían el enfoque del creyente de las cosas de Dios. La semilla entre espinos es una advertencia sobre peligros, podríamos decir. Así es. Entonces, podríamos decir esta mañana que la semilla entre espinos es una advertencia sobre los peligros de permitir que las preocupaciones y los deseos terrenales dominen nuestra vida espiritual. Amén. Amados hermanos, en esta mañana podríamos llegar a la conclusión. El próximo verso es reservado para los fieles. Fieles como tú y yo, mi amigo. Fieles como tú y yo, como aquellas personas que salen a buscar almas allá a la calle. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Mateo 13:8. Amados hermanos, la parábola del sembrador culmina con una imagen positiva y alentadora para cada uno de nosotros, podríamos decir. La semilla que cae en buena tierra. Este tipo de terreno representa a las personas que escuchan la palabra de Dios, la entienden y la reciben con un corazón sincero y dispuestos a ser transformados a una nueva vida en el Señor. En este tipo de corazón, la palabra echa raíces profundas, crece y produce una cosecha abundante que varía en tamaño, pero siempre da fruto. Esta buena tierra simboliza un corazón receptivo, obediente y comprometido, donde la palabra de Dios encuentra reposo. Sí, encuentra reposo y adecuado para desarrollar y dar fruto. Amén, hermanos. Amén. Jesús, óigame, Jesús destaca que la buena tierra es el tipo de oyente ideal. Aquel que no solo escucha, sino que comprende, medita y aplica la palabra en su vida diaria. ¿Cuántos de esas personas tenemos esta mañana que oyeron ese mensaje y de inmediato aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador? La semilla que da fruto es aquella que ha sido comprendida y aplicada. La meditación y el estudio regular de la Biblia nos ayudará a entender mejor la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, es una bendición haber estado. Espero, si a usted le fue este mensaje podríamos decir, de mucha bendición, déjeme un comentario, ayúdeme a seguir adelante. Déjeme un comentario, déjeme un like. Hermanos, es muy simple. La parábola del sembrador se trata de un sembrador que esparce semillas, las cuales caen en 4 tipos diferentes de tierra. Amén, hermanos. Así que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amén.
God bless you and God bless America.